si son tan amables, me acompañan al capítulo 7. Y el día de hoy vamos a estar meditando del versículo 15 al versículo 22, del 15 al 22. Pero entonces antes de eso les decía que sería bueno que agradezcamos al Señor en oración por pues la petición que se nos expuso antes de empezar. Gracias a Dios porque coloca en cada uno de ustedes un corazón generoso para, bueno, concretar el proyecto que teníamos aquí arriba y ya que los niños puedan tener su escuelita dominical. Entonces ubiquémonos, hermanos, allí en el capítulo 7 y antes de empezar damos gracias al Señor por eso. ¿Qué les parece? Capítulo 7, versículo 15. ¿Ya estamos todos ahí? Entonces, leo en favor de ustedes. Dice, todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que parece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto y también de aquello aparte de tu mano, porque aquel a quien Dios te mete, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Padre, danos por favor sabiduría. Una vez más, vamos a estar compartiendo, meditando, estudiando esta porción que trae hoy Salomón para nosotros, que escribió aquí en Eclesiastés. Y bueno, en cada una de estas entregas tú nos has estado guiando por un pensamiento que Él quiere enseñarnos. Pedimos que hoy no sea la excepción, que hoy seas tú guiándonos por tu palabra, que seas proveyendo de la sabiduría necesaria a cada uno de nosotros. Queremos agradecerte de manera especial porque es bueno ver oraciones respondidas, es bueno ver cómo tú inclinas tu oído para nosotros y te preocupas por lo que a nosotros nos preocupa y por nuestras peticiones y por nuestros proyectos, muestras interés en eso. Muestras interés no solamente escuchándonos, sino también dando respuesta. Y gracias porque orábamos por construir el segundo piso, la plancha, parte de arriba de la congregación, pensando en que los hermanos pudieran mudarse, abrir un poco más espacio, aparte de eso, ayudar pues a la vivienda de los hermanos. Tenían bastantes problemas con goteras y incomodidades allí, ¿no? Entonces pudo hacer ese cambio. Gracias porque ahora los niños tienen unas nuevas instituciones para su escuela dominical y eso habla del amor que tienes para con esa congregación, de lo mucho que respaldas los proyectos que como congregación ponemos delante de ti, que pones en el corazón del liderazgo y en el corazón de nuestros hermanos para ofrendar, apoyar y ser parte de todo esto. Gracias porque todo viene de tu mano. Esperamos que todos estos proyectos culminados hablen de tu misericordia y a través de eso tu nombre se glorifique. Oramos porque esta construcción dé mucho fruto, que de alguna manera utilices esa edificación para que muchas personas te conozcan, para que muchas personas entiendan al Dios de la Escritura, para que conozcan tu carácter, para que sea de bendición. Entregamos esa construcción en tus manos, es tuya, da sabiduría a los líderes sobre cómo utilizarla y ayuda a los hermanos a que puedan acomodarse rápido en ella. En nombre de tu Hijo pedimos estas cosas. Amén. Bueno, mis hermanos, tenemos para el día de hoy la porción bíblica que acabamos de leer del versículo 15 al versículo 22. Antes de adentrarnos en el estudio, yo quisiera recordar algunas cosas que dejamos por sentado al principio del estudio, que sin embargo van a ser muy importantes
para el estudio del día de hoy, porque hay momentos en los que el libro de Eclesiastés como que se enreda, ¿sí? Y de hecho, algunos hermanos evitan sacar sermones de este libro por porciones bíblicas como esta, ¿no? Volvamos a leer lo que acabamos de leer. Verso 15. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Aquí se empieza a enredar un poquito. Verso 16. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tiempo. Bueno es que tomes esto y también de aquello apartes tu mano. No apartes tu mano, correcto. Es importante recordar, hermanos, algunas herramientas de interpretación que estuvimos considerando al principio del estudio. Recuerden ustedes que Salomón, este predicador, en su manera de predicar, cada predicador tiene una forma en la que predica o desglosa sus sermones. Yo creo que eso es evidente para cada uno de nosotros. La manera en la que expongo yo un tema no es la misma manera en la que mi papá expone un tema, o que el hermano Rodrigo expone su tema, o sí, etcétera, etcétera. La manera en la que Juan, el apóstol, escribió y expuso su tema no es la misma que utilizaba Pablo o cualquier otro. Entonces, cada predicador tiene formas de expresar el tema que quiere abordar, ¿cierto? Salomón echó mano en Eclesiastés de diferentes voces. ¿Recuerdan que les hablé de eso empezando? Y él utiliza 3 tipos de voces, no sé si lo recuerda. Una es, a veces nos habla como un observador, a veces nos habla como un predicador, y a veces nos habla como un buscador, ¿sí? Recordemos eso brevemente y veámoslo en la escritura. ¿Cómo empieza el verso 15? Todo esto he visto. ¿Cómo está hablando ahí? Observador. Él se para a la vera del camino y él ve una conducta debajo del sol. Y él dice, esto lo he visto, y nos expone lo que está viendo. No que sea doctrina, no que deba ser una práctica. Él está viendo y nos comparte a nosotros lo que vio, ¿sí? Esto es lo que yo he visto. Verso 23, ¿qué dice? Todas estas cosas, ¿qué dice? Todas estas cosas provee. ¿Ahí cómo nos está hablando? Como quien busca, como un buscador. Ya no está viendo, sino que él empezó a indagar. Y entonces encontramos parte de Eclesiastés que él dice, me adentré en la sabiduría, experimenté con el placer, experimenté con esto otro, como un buscador. Ya no como un observador, sino como un buscador. Y miren ustedes, versículo 2 del capítulo 8. Sigue. ¿Cómo empieza diciendo? Te aconsejo. ¿Ahí cómo está hablando? Predicador. Ya yo, como predicador, te aconsejo, te digo, haz esto, ¿sí? Espero haya sido muy claro para nosotros esas 3 voces. Salomón las utiliza todo el tiempo y las mezcla todo el tiempo en cada uno de sus sermones. Es muy importante diferenciarlas para no decir cosas que la escritura no está diciendo, ¿sí? Y no sacar conclusiones antibíblicas. Entonces, teniendo eso claro, debemos también recordar que él no solamente habla en voces diferentes, sino también desde perspectivas o posturas distintas, ¿sí? Y tiene 2 grandes posturas, no sé si la recuerdan. Una es la postura debajo del sol, o la perspectiva debajo del sol, y la otra es la postura por encima del sol, ¿sí? Y cuando está hablando de una perspectiva o una postura por debajo del sol, se refiere a una forma de ver la vida sin Dios en la ecuación. Entonces él dice, mira, si nosotros viéramos la vida sin Dios en la ecuación, dijo por ejemplo en el capítulo 6, la vida sería sin sentido, amarga, es mejor el abortivo. Y empezó a llevar ese tipo de pensamientos, ¿no? Porque está hablando de una perspectiva debajo del sol, ¿sí? ¿Sí ven cómo puede ser peligroso si mezclamos estas cosas? Porque entonces empezaríamos a aplicar cosas para la iglesia que se están viendo meramente desde un punto de vista impío, desesperanzador y sin Dios en la ecuación. Pero después él también habla de perspectivas por encima del sol. Y esas sí son para nosotros, esas sí las aplicamos. Cuando él dice, por ejemplo, no se preocupen tanto por lo que no tienen, sino denle gracias a Dios por lo que ya tienen. No sea que el gozo por las cosas que no tienen les estén quitando el gozo por lo que sí tienen, ¿sí? Eso, por ejemplo, lo aplicamos a nosotros. O cuando él dice, den gracias al Señor, ¿sí? Si tienen mucho o tienen poco, porque el disfrutar de los afanes es un don de Dios. Entonces coman y beban con gratitud.
ese tipo de cosas las aplicamos para nosotros. Entonces, tengamos eso muy pendiente. Si quieren, apúntenlo, tengámoslo allí en nuestra mente. Hay voces y hay posturas, ¿sí? Perspectivas a través de las cuales el predicador va a hablar. Y el día de hoy, ya podemos poner la diapositiva, hermano. El tema que va a abordar el predicador es este: nada es perfecto porque nadie es perfecto. Volvamos a la porción que nos ocupa. Avancemos, por favor. Verso 15, aquí tengo, saben que he estado utilizando la NBI, me ayuda un poco porque a veces la Reina Valera tiene un lenguaje algo confuso, entonces la NBI nos lo ayuda a entender mejor. El verso 15 en NBI dice: todo esto he visto, hablando desde el punto de vista de observador, durante mi absurda vida. Hombres justos a quienes su justicia los destruye, y hombres malvados a quienes su maldad les alarga la vida. Pregunta: ¿para nosotros alguna vez ha sido real esto? ¿Alguna vez lo hemos visto? ¿Alguna vez hemos sido protagonistas de esto? ¿No han visto ustedes alguna vez, no sé, el compañero de trabajo que se esfuerza, que hace las cosas bien, llega temprano, se va tarde, se preocupa por hacer su trabajo, pide algún favor al jefe y no se lo dan, y después llega el otro que es un grosero, que no hace las cosas bien, que siempre está buscando maneras de malhabrar del jefe cuando no está, y pide algo y a ese sí se lo dan? ¿Sí? ¿O solamente lo he visto yo? Creo que esto es evidente para cada uno de nosotros. Que hay hombres, como dice aquí, que, como dice el predicador, que él ha visto una cosa absurda en la vida, y es que hay hombres justos a quienes su justicia los destruyen, y hombres malvados a quienes su maldad les alarga la vida. Fíjense que esto, nosotros tenemos una forma distinta de verlo a como la vio la persona que está escuchando este sermón de parte de Salomón. Me explico. Cuando nosotros pensamos en que en la vida no siempre el justo le va bien y no siempre al malvado le va mal, hay veces que al malvado le va bien y al justo no le va tan bien. Cuando nosotros pensamos en eso, la mayoría de las veces nosotros nos animamos, ¿cómo? Pensando en que más adelante el Señor va a dar retribución a cada quien, ¿cierto? Y es la manera en la que nosotros, pueblo del Señor, nos animamos en eso. Y decimos: hermano, aunque sea injusto, la vida debajo del sol sea injusta, cobremos ánimo, porque no es en vano las cosas buenas que hacemos. Porque un día vendrá nuestro Salvador y Él traerá a cuentas todas las cosas, sean buenas o sean malas. Entonces sí importa cómo vivimos, sí importa cómo me conduzco yo, ¿sí? No es como se argumentaba el mismo Salomón de, bueno, si el Señor no está en la ecuación, pues comamos y bebamos, ¿y qué más vamos a hacer? Entendemos nosotros, porque hemos desarrollado una teología de juicio venidero y de una repercusión, sea buena o sea mala, por lo que hayamos hecho, ¿no? Eso lo entendemos nosotros. Nosotros, creyentes hoy en día, siglo XXI, con todo el canon terminado. Resulta que el creyente que está leyendo esto, es decir, a quien Salomón escribe, el pueblo de Israel en tiempos de Salomón, ellos no tenían en su mente la imagen de más adelante va a haber un juicio y más adelante es que va a haber justicia. El pueblo en los tiempos de Salomón esperaba justicia ahorita, hoy. Ellos pensaban que si yo me comporto bien, Dios me trata bien, ¿sí? Pero si yo me comporto mal, Dios me trata mal. Porque en su mente están pensando en la ley. Y la ley que decía: yo hago, Dios me da. Yo desobedezco, Dios me castiga. Acompáñenme a desglosar esto. Siguiente diapositiva. Mateo 13, por ejemplo, para hablar de eso. Así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán a los justos y a los malvados. Luego los arrojará al horno encendido, donde habrá llanto y crujir de dientes. Siguiente diapositiva. Gálatas también nos dice: hermanos, no se engañen. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su carne, de esa misma carne cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Fíjense que esta teología que tenemos nosotros de pago por todas las obras es una teología que se fundamenta o se profundiza mucho más en el Nuevo Testamento.
En el Nuevo Testamento los apóstoles escriben muchísimo acerca de eso y nosotros adquirimos bases o fundamento doctrinal para decir, como dice acá, el Señor traerá a colación todas las obras y el hombre va a cosechar. Si sembró en la carne, va a cosechar destrucción, y el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Continuemos con una porción más de la Biblia para dejar bien claro este punto. Apocalipsis 20:13 dice: el mar devolvió sus muertos, la muerte y sus dominios devolvieron los suyos. Entonces cada uno fue juzgado según lo que había hecho. Entonces queda claro que para nosotros está la esperanza, o bueno, guardamos la esperanza de que aunque no encontremos justicia aquí, hallamos un aliciente, un descanso cuando pensamos en el futuro y pensamos en aquel día en el que el Señor venga y traiga a colación todas las obras, sean buenas o sean malas, ¿sí? Tanto de no creyentes como de creyentes, porque Pedro dice, es necesario que el juicio empiece por la casa de Dios. Y si empieza por la casa de Dios, ¿dónde va a quedar el impío, no? Es lo que está pensando Pedro. Pero fíjense, siguiente diapositiva, el contraste. El Antiguo Testamentario no pensaba de esta manera. Miren lo que dice Job, Job 34:11. Dios paga al hombre según sus obras, lo trata como se merece. ¿Dónde? ¿Dónde lo trata como se merece? Aquí. Es por eso que los amigos de Job están diciendo, usted algo malo hizo. Porque si a usted le está pasando eso, es porque Dios lo está castigando. ¿Y por qué lo está castigando? Porque usted se portó mal. Es decir, sí hay un juicio por si yo actúo bien o si actúo mal, pero no en el futuro. Ellos están pensando ahorita. Ahorita. Dios trae justicia ahorita. Entonces usted, Job, está así como está, porque claro, se está portando mal, hizo algo mal, pecó delante de Dios y Dios lo está castigando. Otro versículo, siguiente diapositiva. Mire lo que dice el Salmo 58:10. Se alegrará el justo al ver la venganza. Se alegrará el justo al ver la venganza. Al empapar sus pies en la sangre del malvado. Dirá entonces la gente, ciertamente los justos, fíjense en ese verbo, serán recompensados. En el futuro cuando venga, son recompensados. Ciertamente hay un Dios que juzga ¿en dónde? En la tierra. Entonces, fíjense que el Antiguo Testamentario no está pensando en, sí, más adelante el Señor va a traer un juicio y va a traer a colación todas las cosas. El Antiguo Testamentario, el creyente que recibió este sermón de Salomón, está pensando sí, Dios va a traer justicia, pero eso tiene que ser hoy. Entonces, si yo soy justo, debe irme bien. Hice, mis hermanos, esa aclaración y traté de llevarlo por estas dos doctrinas que se presentan en la Escritura con una sola intención, y es que nos pongamos en los pies de los hermanos que recibieron este sermón. Porque para nosotros tiene mucho sentido pensar, aquí la vida no es justa, pero pronto el Señor traerá justicia a este mundo. Pero ¿y qué el Antiguo Testamentario que lo que está pensando es la justicia viene acá? Y está recibiendo un mensaje de Salomón que en el versículo 15 le dice, lo voy a leer aquí, otra vez dice, todo esto he visto en mi absurda vida, hombres justos a quienes su justicia los destruye. Verso 15 del capítulo 7. Entonces imagínense en estos hermanos al recibir esa noticia y ver que las cosas no están funcionando como deberían funcionar. Porque se supone que estando yo aquí en esta tierra, el justo debería irle bien. Se supone que el malvado no debería progresar en su camino. Entonces, imagínense la confusión que enfrentan estos hermanos al no tener la esperanza o la certeza de que el Señor va a traer a colación todas las cosas en un futuro. Y es a este pueblo al que le escribe Salomón. Es a este pueblo al que Salomón le está diciendo estas cosas. Entonces, encontramos, mis hermanos, este panorama de tensión. Avancemos, hermanito, por favor. Este panorama de tensión. Para el creyente que está escuchando este sermón, que está leyendo este sermón, se encuentra con este panorama de tensión porque están pensando que el justo debería progresar, ¿cierto? Y Salomón les dice, no, el justo a veces su justicia lo destruye y el malvado a veces su maldad le alarga la vida. Y ellos dicen, pero venga, es que Proverbios dice, por ejemplo, que el justo será coronado
de bendiciones, que el Señor ha de respaldar a los que son de su agrado. Bueno, todas estas cosas que dice Proverbios. Y miren el contraste. Entonces, el justo va a ser coronado de bendiciones, pero aquí me dice hombres justos a quienes su justicia los destruye y hombres malvados a quienes su maldad les alarga la vida. ¿Qué pasó allí? Imagínense la confusión que están teniendo esos hermanos. El Señor nos falló, porque el Señor está prometiendo en Proverbios que al justo va a ser coronado de bendiciones, y lo que nosotros vemos es otra cosa. Falló la promesa que Dios nos está dando. Y este problema surge mucho cuando nosotros interpretamos mal las escrituras, hermanos. Porque resulta que el libro de Proverbios debe ser interpretado como lo que es: proverbios. El libro de Proverbios no son absolutos, no son reglas que suceden sí o sí, más bien son generalizaciones. Me explico. El libro de Proverbios habla acerca de cómo funcionarían las cosas en un panorama normal, es decir, las cosas deberían darse así, pero no significa que no haya excepciones. Y si no entendemos esto, es por eso que llega el padre a la consejería o al discipulado y dice: hermano, el Señor me falló, como lo escuché una vez de un hermanito, el Señor me falló porque yo creí en la promesa de Proverbios y yo instruí a mi hijo en el camino desde que él era pequeño, y hermano, hacíamos el devocional y yo estudiaba con él la palabra del Señor, orábamos por los alimentos, lo llevaba a la iglesia, él estaba en grupo de jóvenes, y hoy en día, hermano, está muy lejos del Señor. El Señor falló a su promesa, me falló el Señor. Dios no falló. Lo que falló fue tu interpretación de las Escrituras, porque proverbios no son absolutos, es una generalización. Normalmente, generalmente, si tú instruyes al niño en su camino, lo más normal es que cuando esté viejo va a seguir en eso. Lo más normal es que al verte en ese ejemplo y al verte modelar a Cristo, él va a querer hacer lo mismo. Lo más probable es que él, al ver toda la vida a su papá y a su mamá con un hogar que es temeroso del Señor, va a querer emular eso y adoptar eso para su vida. Pero puede que no. Y sé que cada uno de nosotros conoce un caso en el que no funcionó. Y no es que Dios falló a su promesa, es que hay excepciones. Porque a veces nos encontramos con que en la matemática de la vida 1 más 1 no siempre es 2. Porque no siempre el justo le va bien. Porque no siempre las cosas funcionan en ese panorama normal que pinta Proverbios. Entonces puede ser que sí, que el hermano fue muy fiel en hacer su tarea, pero en últimas hay excepciones a esa regla. Y en últimas, quien debe tomar la decisión no es él. Porque entendemos que la salvación no es un asunto hereditario. Los hijos de Dios, como dice Juan, no nacen por voluntad de hombre ni por voluntad de sangre. Es decir, no existe alguna cosa como que yo nací siendo creyente, sino que nacen del Espíritu de Dios. Entonces, cuando entendemos proverbios como absolutos, tenemos el conflicto que tenía el creyente que estaba leyendo este sermón en la antigüedad. Porque estaba pensando que entonces proverbios son absolutos y que el justo siempre, siempre debe ser coronado con bendiciones. Pero después llega Salomón y dice: no hay excepciones a la regla. Y algunas veces, en algunos casos, el justo, su justicia, lo destruye. Y hombres justos en el Antiguo Testamento, por su justicia, fueron puestos en lugares muy difíciles, en circunstancias muy difíciles, y su justicia los llevó a la muerte. Y su justicia los llevó a lugares muy incómodos y a padecer cosas horribles por ser hombres justos. Entonces, es la tensión que pinta allí Salomón, y es lo que debemos entender. Hay que interpretar correctamente el libro de Proverbios. Siguiente diapositiva. Después de eso, aquí el predicador plantea dos tipos de observaciones. Como hemos visto, él tiene dos perspectivas desde las cuales considera la vida, y la primera es bajo el sol y por encima del sol. Entonces, quiero que vean
lo que está diciendo aquí el predicador para que veamos la lógica detrás de su raciocinio. Verso 16. Esta es la conclusión, el verso 16 es la conclusión del predicador después de observar lo que observó, ¿no? Recuerden que en el verso 15 él empezó diciendo, yo he visto. ¿Y qué es lo que he visto? Hombres justos a quienes su justicia les destruye y hombres malvados a quienes su maldad les alarga la vida. Y después de ver eso, ¿el que concluye? Verso 16. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Esta perspectiva, ¿podemos volver a la diapositiva, hermano? Bueno, el predicador empieza dando la perspectiva por debajo del sol, ¿sí? Es decir, en una perspectiva en la que Dios no está puesto allí. Entonces él piensa y razona de la siguiente manera. Si el bienestar en la vida no está fijado por si soy justo, porque yo puedo ser justo y no quiere decir que me vaya a ir bien, entonces no lo seas tanto. Y si tampoco está fijado por ser malvado, porque si eres muy malvado, puede que te maten, dice acá, o sea, si eres muy mal, puede que te acorten la vida, entonces tampoco seas tan malo. Y él plantea un equilibrio, entonces lo mejor que puedes hacer para conducirte es, pues no seas tan perverso, ni seas tan justo, mantente en equilibrio. Si ven el raciocinio que está haciendo él lo mira debajo del sol y dice, pues venga, si fuera que yo, al ser justo, garantizaría el bienestar en la vida, pues sea justo en demasía, sea demasiado justo. Pero no es así, entonces no sea tan justo. Pero si usted es muy malvado, resulta que puede que por ahí lo maten. Entonces tampoco sea tan malvado. Manténgase en equilibrio, ¿sí? Eso es la conclusión a la que él llega viendo la perspectiva por debajo del sol. Y para nosotros, mis hermanos, por encima, o bueno, la perspectiva por encima del sol, al entender nosotros la justicia, entendiendo que la justicia no viene de nosotros, sino que nos fue dada, hay un peligro que podemos correr como pueblo del Señor al considerar este asunto y es la autojusticia, ¿sí? Es decir, irme a un extremo en el que considero que soy muy bueno, en el que considero que estoy muy bien con el Señor, y entonces cuando te presentan la realidad de que arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de la maldad que estás haciendo, mira, estás metido en un problema grandísimo con Dios, necesitas un Salvador, la gente responde, no, yo soy buena persona, yo no tomo, yo no fumo, yo no robo, yo soy buen hijo, yo soy buen padre, etcétera, etcétera. La autojusticia. Y la autojusticia, mis hermanos, puede llegar a ser igual de peligrosa que la impiedad, porque ningún hombre con autojusticia se va a salvar. Entonces, si un hombre anda por allí pensando, no, lo que pasa es que yo si soy bueno, si hago las cosas bien, porque yo esto, y empieza a mostrar sus buenas obras, va a llegar aquel día delante del Señor y por eso no va a ser salvo. Porque entendemos que la salvación no es por mis obras, no es por lo bien que me porté, es un regalo que se recibe a través de la fe. Entonces, este hombre, aunque tenía mucha autojusticia, va a llegar a parar al mismo lugar que el impío. Entonces, esta autojusticia es igual de peligrosa que la impiedad, porque tanto el impío como el que se cree autosuficiente necesitan de Cristo, porque solo por Cristo hay salvación, ¿sí? Después de eso, el predicador va a abordar su segundo punto, y es que nadie es perfecto. Después de mostrarnos que no hay nada perfecto, nos va a mostrar que nadie es perfecto. Y vamos a verlo en el versículo 20. Lo voy a leer primero en Reina Valera. Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces.
NBI lo traduce como: no hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. No prestes atención a todo lo que se dice, y así no oirás cuando tu siervo hable mal de ti, aunque bien sabes que muchas veces también tú has hablado mal de otros. Entonces, no existe un hombre tan justo que haga siempre el bien y nunca peque. Eso no existe, ¿sí? No pasa, no es real. Entonces lo que está planteando él aquí es que ninguno de nosotros somos perfectos. Ninguno es perfecto. Y si ninguno de nosotros es perfecto, mis hermanos, ¿por qué? Y creo que es la pregunta que deberíamos abordar. ¿Por qué entonces nosotros nos desilusionamos o nos ofendemos tanto cuando, por ejemplo, las cosas no funcionan como queremos? Cuando, por ejemplo, no, es que mi matrimonio no va como quiero. No, es que en mi trabajo las cosas no van como quiero. No, es que en este proyecto, en el colegio, en la universidad, en este negocio, con esta relación, las cosas no funcionan como yo estoy esperando que funcionen. Hermanos, si nuestra relación matrimonial no funciona, es porque somos dos pecadores, que ninguno de los dos es perfecto, y estamos intentando convivir juntos, y estamos intentando establecer reglas. Si su relación laboral no funciona como usted está pensando que funciona, es porque usted está ahí, y usted no es perfecto, y su jefe tampoco es perfecto. Si esa relación, ese negocio, ese proyecto no funciona, es porque debajo del sol las cosas están sujetas a imperfección. No son perfectas. No son perfectas porque son hombres pecadores, hombres débiles, hombres que fallan, intentando llevar algo y que funcione. Pero entonces nosotros nos frustramos muy fácilmente con eso. Y ante ese panorama, a veces nos da muy duro. Y fíjense que él para ejemplificar eso, lo que utiliza el predicador en el verso 21 es un ejemplo, y este ejemplo es de un jefe y un empleado. Y dice: no prestes atención a todo lo que se dice, y así no oirás cuando tu siervo hable mal de ti, aunque bien sabes que muchas veces tú también has hablado mal de otros. Y fíjense qué interesante lo que presenta aquí el predicador, que creo que si nosotros pusiéramos en práctica, seríamos las personas más difíciles de ofender en el mundo. Porque lo que el predicador está exponiendo aquí en nuestro corazón es que a nosotros no nos molesta lo que los otros hacen. ¿Por qué? Porque lo que él está diciendo aquí es: no prestes atención, y así no irás cuando mal hablen de ti. Es decir, cuando se da la espalda y empieza a decir: no, ese patrón tan negrero, eso, no, y tal cosa, y empiezan a rajar de él. Entonces, no preste atención para que no escuche eso, pero recuerde que usted también ha hablado mal de otros en muchas ocasiones. Entonces creo que eso es lo que el predicador expone en nuestro corazón. A ustedes no les molesta la acción, porque reconocemos que nosotros mismos la hemos hecho, ¿sí? Es decir, es que me mintió, y tú nunca has mentido. Es que me dio la espalda, y usted nunca le ha dado la espalda a nadie. No, lo que pasa es que me engañó, y nosotros, no, lo que pasa es que no me tiene paciencia, le faltó amor, y nosotros siempre tenemos paciencia, siempre tenemos amor. No, lo que pasa es que me habló mal. Nosotros nunca hemos hablado mal. Fue desleal, fue deshonesto, lo que sea. Entonces, el predicador está diciendo: fíjese que a usted no le molesta la actuación, porque usted reconoce que usted también la hace. Lo que te molesta es que me la hicieron a mí. A mí. ¿Cómo se le ocurre, hermano? Y es que me lo hizo a mí. Un ser tan perfecto como yo. Y entonces lo que nos molesta es eso. No el hecho como tal, no lo que se hizo. Porque aquí el predicador está diciendo: si sos honesto, también vos lo haces todo el tiempo. El problema es a quien se lo hizo, es que lo recibí yo. Lo recibí yo. El libro de Proverbios, hablando de esto y haciendo la analogía, me gusta mucho como lo dice. Dice: si encuentras miel, no comas mucho, no sea que te empalagues, porque la mucha miel produce náuseas. Y dirán: bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto?
Hace la analogía con sentirse autosuficiente, ¿sí? Con el sentimiento de justicia, con que yo sí tengo justicia. Entonces, no comas mucho de eso, porque la mucha miel empalaga y produce náuseas. Entonces, comer mucho de eso tiende a hacernos sentir autosuficiente, y que cuando la gente me hace algo, no es que me lo hizo a mí. Y olvidamos, mis hermanos, que nosotros hemos caído en la misma conducta muchas veces. Y si no podemos recordar a alguien que se lo hicimos, al menos a Dios. Al menos a Dios. Con Dios hemos sido deshonestos muchas veces. Le hemos dado la espalda, le hemos fallado, hemos sido desleales. Hemos hablado en contra de su nombre. O piensen en los, no sé, 10, 15, 20 años que estuvimos dándole la espalda a Dios, que estuvimos lejos de sus propósitos, deliberadamente pecando contra Él, ofendiéndole. Si cada que una persona nos hace esa ofensa, una ofensa, nosotros hiciéramos este ejercicio que Salomón presenta acá, de verdad, hermanos, que seríamos las personas más difíciles de ofender que hay. Porque todo lo veríamos a través de yo también cometía los mismos errores. Y como presenta Jesucristo, allá en la parábola de los deudores, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y la deuda que nos perdonaron, hermanos, no fue pequeña. Teníamos una deuda de eternidad, que ni siquiera con nuestra muerte se hubiera pagado, porque listo, morimos aquí, pero también había que morir eternamente. Y esa fue la deuda que se nos fue perdonada. Entonces, nuestras relaciones, hermanos, están sujetas a la imperfección. Nuestros matrimonios, la crianza de tus hijos, los proyectos, metas, están sujetos a imperfección, porque ninguno de nosotros es perfecto. Porque debajo del sol no hay perfección. Pero entonces, sigamos. Entendemos que nada es perfecto, porque nadie es perfecto. Pero un día, como recordamos esta mañana, vino el perfecto. Entonces, vendrá lo perfecto. Entendemos, mis hermanos, que un día vino aquel que sí es perfecto. Y lo que ha hecho Salomón y la manera que él ha utilizado, para explicar su sermón fue, él repitió dos cosas: nadie es perfecto, y al finalizar dijo, nada es perfecto, y en medio de todo eso nos da la explicación de cómo nosotros podemos vivir bajo esa realidad, cómo nosotros podemos aplicar eso de que nada es perfecto y nadie es perfecto, y estamos nosotros en medio. Y bueno, ¿y ahorita cómo vivimos? Hermanos, recordemos que aunque no somos perfectos, aunque nuestras relaciones no sean perfectas, aunque aquí en la tierra todo esté sujeto a imperfección, un día vino quien sí es perfecto, Jesucristo, y moró entre nosotros. Nos dio salvación, como recordábamos, a través del pan, del vino. Y al darnos salvación no nos deja como estamos, sino que perfeccionó a los imperfectos, para que delante de Dios su perfección sea puesta en nosotros y seamos hechos justicia de Dios en Él. No por mi autosuficiencia, no porque es que yo sí, sino porque creímos en Él y ahora estamos puestos en Él. Y llegó el perfecto, y el perfecto, mis hermanos, trabaja en cada uno de nosotros. Porque lo que Él quiere es Dios tiene el modelo, la referencia. Sí, tiene allí el modelo que Él utiliza y lo compara con nosotros. Y va día a día puliéndonos con base a ese modelo, con base al varón perfecto. Y utiliza circunstancias, como vimos en el capítulo 2, circunstancias de la vida. Él es el dueño de las temporalidades. Utiliza los tiempos de regar, los tiempos de cosechar, el tiempo de reír, de abstenerse de reír, el tiempo de abrazar, de darse. Utiliza el tiempo de rasgar, de coser, de abundancia, de escasez. Y utiliza todos esos tiempos para moldearnos a la imagen del perfecto. Entonces no somos perfectos, pero damos gracias a Dios que envió a Jesucristo y nos moldea a nosotros y nos ha hecho perfectos delante de Él, para que nosotros, siendo lo que somos y reconociendo todas las fallas que también hacemos, que los otros nos hacen, pero que nosotros también cometemos, podamos estar sentados a su mesa.
Y estar sentados a su mesa, hermanos, no como un invitado, no como la persona que usted invita a almorzar el domingo, sino como hijos, como herederos, como hermanos, como quien tiene todo el derecho, como quien va a juzgar con él las naciones. Y recordamos, mis hermanos, que aunque es cierto lo que dice aquí el predicador, y encontramos a veces en la vida que la ecuación 1 más 1 no da 2, y encontramos eventos injustos en la vida, y encontramos eventos que no encajan, y encontramos cosas que decimos, pero ¿y por qué? Vendrá un día en el que el perfecto Jesucristo va a traer lo perfecto a esta tierra, porque la creación va a ser cambiada, porque el mundo va a ser cambiado, porque Él va a reinar y Él va a ser el centro de absolutamente todo. Oremos, mis hermanos. Padre, es a veces difícil para nosotros afrontar esta realidad. Quisiéramos que las cosas funcionaran de una mejor forma, pero debajo del sol no vamos a encontrar justicia y tampoco vamos a encontrar equidad, ni el gozo, ni la satisfacción, ni el bienestar completo para nuestra alma. Ayuda a que cada que veamos eso allá afuera, anhelemos aquel momento cuando venga lo perfecto, cuando venga Jesucristo en su reino. Danos ánimo cuando la vida nos estrelle con la realidad de la injusticia. Anímanos al pensar en el juicio venidero, en el momento en el que el cómo andamos en esta tierra sí va a tener un peso, sí va a tener un valor, sí va a ser reconocido, sea bueno, sea malo. Y ayúdanos a bajar un poco nuestra autojusticia cuando nos ofenden. Guarda nuestro corazón de pensar que somos mejor que la persona que nos ofende, porque necesitamos gracia y esa persona también necesita gracia, la misma gracia que nos perdonó a nosotros. Ayúdanos a pensar que la misma ofensa que Él está cometiendo la cometimos nosotros con muchas personas, y más importante, delante de tu rostro, delante de ti. Danos un corazón humilde, sencillo, un corazón que como el de Cristo soporte el hecho de ser humillado, soporte el hecho de servir, de hacerse el último, de, aunque es perfecto, venir aquí en torno de nosotros, en torno de los imperfectos, y padecer todo lo que padeció. Danos ese corazón. Pon en nosotros la misma mente que hubo en Cristo. Pon en nosotros el mismo corazón que hubo en Cristo. Haznos siervos para tu gloria. En el nombre de tu Hijo. Amén.